esos miedos sobre el futuro de tu hijo, de si será capaz de trabajar, si será capaz de defenderse en el día a día, pues esto demuestra que sí, que lo son. Y entonces las deformidades más frecuentes son estas. Por ejemplo, el hombro está más elevado y es más corto. Esto es constante y a muchos papás les preocupa, pero bueno, esto no afecta a la función. Es lo mismo que la extremidad sea más corta y de mayor grosor. Esto no afecta a la función, es un problema estético. Después es frecuente que haya rotación interna del hombro, pero en pacientes tratados también externa. La flexión de codo, como aquí veis, que es variable, pero que es muy frecuente. Y luego el antebrazo normalmente está con la palma hacia abajo, es decir, en pronación, y eso no llama la atención, pero cuando está hacia arriba, que es en supinación, pues llama mucho la atención y además funcionalmente es un problema. Y la otra deformidad frecuente es la desviación de la muñeca hacia el meñique, como veis aquí. El otro tema que así que hay un poco de controversia es el dolor. Lo voy a llamar nervioso, para no llamarlo no mecánico. O sea, no es por no mover, es incluso en reposo. Es un dolor nervioso. Entonces, hay algunos autores que dicen que el porcentaje es muy alto, pero en mi experiencia y también en la mayoría de mis compañeros que les he preguntado, no es frecuente el dolor, ¿eh? No es tan frecuente. Y además, entonces, nosotros más o menos estamos de acuerdo que un 5% de los niños pueden tener dolor. Pero este dolor suele ser episódico, o sea, no es continuo, y además no es moderado. Es de 4 o 5 sobre 10. En una escala de 10, donde 0 es nada y 10 es el dolor más insoportable que te puedes imaginar, pues sería bajito, ¿no? Y se podría tratar con antiinflamatorios. O sea que no suele ser ningún problema. Raramente es un dolor que necesite tratamiento por un especialista del dolor. Muy raro, muy raro. Y la otra preocupación de los papás y de qué pasará en la adolescencia y después es la deformidad de la columna, ¿no? La escoliosis. La escoliosis, eso está demostrado que no hay una correlación entre la parálisis bacloestética y la escoliosis. La parálisis bacloestética no deforma la columna. Y es un punto que me gusta también estresar. Entonces, esos es un poco los aspectos globales. Y entonces, si queréis ahora, pues puedo hablar un poquito del tratamiento en el adolescente y en el adulto de los problemas que tiene, que son diferentes al niño más pequeño. ¿Por qué? Porque ya no va a haber crecimiento. Entonces las deformidades son estáticas y como no van a cambiar, los tratamientos son diferentes y más simples incluso. De la discrepancia de longitud, en las parálisis que son altas, más o menos de media es un 7%. O sea, no es muy evidente, no suele ser muy evidente. Sí es bastante evidente cuando son completas, porque ahí ya es una quinta parte de la extremidad, es un 20% y además es mucho más delgada, ¿no? Y además se acompaña de deformidades más graves. Pero en las parciales, que son la mayoría, el aspecto este que le preocupa a los papás de la longitud, pues yo les digo que prácticamente no se ve, que no debe ser una preocupación. Y entonces, el tratamiento de las deformidades, como sabéis, en general, hay excepciones, ¿no? Pero en general se puede hacer cirugía nerviosa hasta el año de vida. A partir de ahí el músculo pierde el enchufe, que se llama placa neuromuscular. Y entonces si reparamos el nervio, que sí va a crecer, cuando llega al enchufe del músculo no puede conectar y por tanto no funciona. O sea que en general, con excepciones, repito,
la cirugía no va a ser nerviosa, sino que va a ser lo que nosotros llamamos secundaria, que es musculotendinosa o ósea o articular. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de los temas. Y ahora sí que es una charla ya muy parecida a la de a la que dimos hace unos cuantos meses, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar del hombro. Vamos a ir de arriba abajo. Primero vamos a hablar del hombro. Entonces, muchos adolescentes y adultos, todos de hecho, tienen una contractura en rotación interna, si no han sido tratados. Y es que pues está rotada hacia adentro el brazo. Y puede ser simplemente muscular, porque se acorta el músculo subescapular, que luego os lo enseño, o puede ser porque esté luxada la cabeza del húmero. Entonces, si está luxada o si hay una rotación interna muy marcada, ¿qué pasa? Pues que no puedes realizar bien las tareas periféricas, ¿no? Para llegar a la boca tienes que levantar el brazo, no puedes llegar a la nuca, y luego tiene ese impedimento estético, ¿no? Que llama la atención, ¿no? Si fijáis, el pliegue del codo, en vez de mirar hacia adelante, mira hacia el tórax. Entonces, en estos casos, primero os hablo de la luxación del hombro, ¿no? Esto igual es difícil de entender, pero es un hombro, una resonancia, que está cortado así, a través, y lo que veis redondo es la cabeza del húmero y lo triangular en la escápula. Entonces a los papás les digo que es como un helado, ¿no? La escápula es el cucurucho y la bola de helado es la cabeza del húmero. Y entonces cuando se sale, o sea, en la luxación se sale y se aplasta la cabeza. Se sale y se aplasta la cabeza y fijaos, como en un lado la bola del cucurucho no está encima del cucurucho, sino que está detrás. Entonces, en niños menores de 4 años, depende de los autores, lo hacen más tarde, pero no me parece buena idea. En menos de 4 años uno puede reconstruir la articulación, pero a partir de 4 años es mejor ir a girar el húmero, a rotar el húmero. Eso es cortar el hueso y girarlo, se llama osteotomía. ¿Por qué? Porque los resultados son mucho más previsibles y el postoperatorio es mucho más sencillo, aunque no lo parezca. Y si hacemos, ¿por qué es menos previsible reducir la cabeza? Porque en un porcentaje muy alto va a quedar girado el húmero al contrario hacia afuera y le va a dificultar a llegar a la línea media. Y que son funciones más importantes, ¿no? De higiene, de vestirse, etcétera. Por eso, en adolescente, y esto claramente en adolescente y en adulto, lo que se hace es girar el hueso. Y es una cirugía, curiosamente, muy poco dolorosa porque la diáfisis del húmero duele muy poco. Entonces, no sé si os acordáis, si os acordáis del Marc Márquez, que estaba haciendo flexiones el día después de una fractura de la diáfisis del húmero. Y es por eso. En cambio, si tú te rompes en el codo o en el hombro el húmero, eso duele, eso sí que duele, pero la osteotomía no. Entonces parece una cirugía agresiva, pero no lo es, y además el posoperatorio está chupado, porque no necesita ninguna fisio. Vale, entonces veis rápidamente cómo mejora la estética, cómo le permite hacer las actividades periféricas. Y aquí no hay una foto, pero sigue tocándose bien la barriga. Nosotros cuando cortamos el hueso nos aseguramos de que siga llegando bien con la mano a la barriga. Y eso no lo puedes hacer cuando estás actuando sobre la articulación. Y entonces en general el abordaje, la incisión, el corte en la piel se suele hacer por fuera. Yo lo hago por dentro
porque luego la incisión, el corte no se ve. Y porque el corte por fuera queda, suele hacer unas cicatrices muy gruesas y queda feo, ¿eh? Entonces, otra cosa que pasa en el adulto es que hacen artrosis. Y esto, la artrosis es frecuente, pero no es frecuente que duela. Y si duele, lo que se puede hacer es poner una prótesis, como veis aquí, ¿eh? Aquí veis un hombro con la cabeza que está aplanada, no es una bola, sino que está aplanada. Y entonces en estos casos se le pone una prótesis. Pero con la prótesis no mejora la movilidad, porque la movilidad depende sobre todo de que tenga buena musculatura. Y en general, si tiene un número así, no tiene buena musculatura. La prótesis básicamente lo que hace es quitar el dolor, ¿eh? Pero esto es una cosa pues típica de... Es un problema típico ya hacia los 40 o 50 años. Pero solo un 5%, ¿eh? Muy poquito. Entonces, es muy frecuente que haya contracturas del hombro, o sea, acortamientos alrededor del hombro en todas las direcciones. Entonces, como hemos dicho, estamos hablando, o no sé si lo he dicho, que realmente es una enfermedad del crecimiento del músculo. Por eso hasta la adolescencia puede cambiar. Entonces, el músculo no crece con normalidad, sino que crece más lentamente y puede quedar más corto. Entonces, como puede quedar más corto, por ejemplo, el subescapular, como he visto antes, pues gira el brazo hacia afuera. Entonces, todos los niños tienen acortamientos en alguna dirección del hombro. Entonces, lo más típico, bueno, lo más típico lo diré después. Mira, uno de las preocupaciones de los papás es este bulto que sale en el hombro, ¿eh? Y es el ángulo de la escápula. Entonces lo que pasa es que hay un menor movimiento en la parte de arriba del hombro, de tal manera que el húmero no baja del todo, ¿eh? Queda un poco empinado. Entonces cuando cuando aproximas el húmero al tórax, gira la escápula y aparece este bulto, que es el signo de Putti. Es otra cosa que suele preocupar a los papás y que bueno que les digo que es un tema estético adaptativo. El más típico ahí veis el signo de Putti, el más típico que le preocupa a los papás es esto, lo que se llama escápula alada, que no es una escápula alada, es una falsa escápula alada. Aquí, donde se pierde movimiento es en la parte posterior del hombro, ¿eh? En la parte posterior. Entonces, como mueve menos, tira de la escápula y la despega. Y entonces aparece esta imagen. ¿Veis? Esta flecha muestra donde pierde movilidad y esta flecha donde la compensa. Esto en el futuro no le va a dar ningún problema. Lo del signo de Putti no le va a dar ningún problema y lo de la célula escapular tampoco le da un problema ni en la adolescencia ni en el futuro. Y lo que también he objetivado últimamente es que también por la contractura, por la pérdida de movimiento anterior, hay una limitación de la extensión del húmero, es decir, de tirar el codo hacia atrás. Fijaos en el lado normal, yo lo puedo girar unos 40 grados y en el otro lado estoy a menos 10 grados. Entonces, esto se traduce en que el paciente no puede llegar a tocarse la espalda. ¿Veis? No puede llegar a tocarse la espalda. ¿Veis? En un lado activamente, eso es pasivo y activo también, ¿no? En un lado normalmente uno puede levantar el codo pues 70-80 grados y en el otro 10 o menos. No hacemos cirugías para llegar detrás porque hay otros puntos más importantes, pero sí que es verdad que si nosotros cortamos el húmero para girarlo hacia afuera, le podemos echar un poquito hacia atrás para llegar mejor a la espalda.
Pero tampoco me parecería descabellado que si en alguna persona fuese muy importante llegar atrás, pudiésemos cortar el húmero y torcerlo hacia atrás. No me parecería descabellado. Vale, entonces estas retracciones, estas pérdidas de movilidad, no había una forma de medirlas y entonces yo establecí un método para medirlo que está publicado. Y esta diapo realmente no era para vosotros, era para otra charla, pero bueno, por una charla de médicos, pero bueno. ¿Qué más? Un problema frecuente es elevar menos. Claro, todos los niños con PBO elevan menos, ¿eh? Y es una preocupación, lógicamente, para los papás. A ver, aquí una cosa. Si elevamos 90 grados, es decir, con el brazo paralelo al suelo, y tenemos rotación externa, ya podemos hacer una vida normal, realmente. Con lo cual, los papás que tienen hijos que están a 90 y no hay otras posibilidades, o aunque las haya, yo ya les digo a los papás que va a tener un futuro funcional normal. Otra cosa es que se pueda mejorar, ¿eh? Entonces se da de analizar a ver si se puede mejorar y si con las técnicas de mejora podemos perder otra cosa, se ha de valorar, ¿eh? Bien. Y la rotación del hombro hacia afuera, como hemos dicho, también es un problema a tener en cuenta. Entonces, normalmente en el adulto no hacemos nervio, como hemos dicho, podemos utilizar el dorsal ancho, que es este músculo grande de aquí, ancho en el dorso, por eso se llama dorsal ancho, y que realmente es rotador interno, entonces le cambiamos, donde acaba lo cambiamos y lo ponemos para elevar encima de este músculo de aquí que se llama supraespinoso. Esto para elevar. Y si queremos que rote, al contrario, lo ponemos aquí abajo en otro músculo que se llama infraespinoso. Bien, mira, aquí tenéis una imagen en cadáver y este músculo aquí es el dorsal ancho. ¿Vale? Y entonces, pues esa es la técnica. El corte realmente es muy chiquitito en la axila y luego en niños hay que poner un yeso. Entonces, cuanto mayor es la edad, mayor tamaño tiene el brazo, menor probabilidad hay de que, o sería un factor en contra de hacerlo. Con lo cual, y luego además tendríamos que poner un yeso o una ortesis de plástico a medida y básicamente significa que después de la adolescencia en adultos ya no se hace. O porque hay muchos elementos en contra de hacerlo o porque el paciente ya no quiere llevar el aparato 4 meses sin quitar y luego por la noche 2 o 3 meses más. Con lo cual, en general, no se hace. Los últimos así niños posadolescentes grandotes que han querido, la verdad es que ha funcionado. Ha funcionado, pero suele rechazarse. ¿Vale? Esta es una niña preadolescente que tuvo un buen resultado, pero también en general el 80% tienen un buen resultado. Y entonces aquí aprovecho para los que no lo sepan, pues que tenemos, que pensé hace tiempo en hacer, en crear esto que se llama la clínica solidaria de parálisis braquialostética, que de hecho ya lo hacía, y que consiste en que veía niños en la privada sin cobrar y les operaba sin yo cobrar. El hospital sí, pero sin yo cobrar. Lo que pasa es que esto ha crecido pues por la jugada esta que hizo San Juan de Dios en Barcelona a través del del gobierno de salud, de impedir que los niños vengan al hospital público donde estuviera, Vall-d'Hebron, que es uno de los más grandes de Europa, por cierto, y de los más dotados, pues ahí pues se desarrolló mucho y como que lo estructuramos.
y la verdad es que estoy operando con la clínica solidaria y estoy viendo muchos niños. Yo creo que ahora mismo, como estos niños los opero, que son niños que no son de Cataluña, sino de fuera, como los opero en el Hospital de Nens, pues yo creo que el hospital de España que más cirugía de plexo hace ahora es el Hospital de Nens por la clínica solidaria. Que es una forma que al final ha sido una forma de salvar una injusticia social. Y además con NOR también tenemos la clínica solidaria de parálisis cerebral. NOR es el mejor traumatólogo infantil que he conocido nunca, no vi como él ni en Estados Unidos ni en Francia. Y sabe, yo no sé de extremidad inferior en la parálisis cerebral y él es el que más sabe. Entonces lo que hacemos es que vemos los niños, ahí sí solo en Barcelona los vemos los dos. Igual, les vemos gratis y le operamos gratis, ¿no? Vale, pues nada. Seguimos. Esto sobra. Vale, entonces otros problemas ya están fuera del hombro. Voy a ver qué hora es, que igual me estoy pasando. Vale. Otros problemas están fuera del hombro, ¿no? Codo, antebrazo, muñeca. Mira, un problema que podemos tener es que no podamos doblar el codo. Aquí tienes una imagen de los flexores del codo. Aquí otra vez aparece como actor el dorsal ancho porque la podemos utilizar para suplir lo que no dobla el codo. Y aquí este músculo del muslo que se llama gracilis, que es un músculo que podemos quitar y no pasa nada, igual que el dorsal ancho, son los actores de esta parte de la película. Entonces, porque mira, con el dorsal ancho, si no tenemos flexores del codo, y os parecerá bárbaro, pero funciona, nosotros lo podemos coger manteniendo su nervio, su arteria y su vena para que esté inervado y nutrido y ponerlo en el lugar del bíceps. ¿Veis? Y funcionar perfectamente. Y esto se puede hacer también en el adolescente y en el adulto. ¿Veis? En este caso eran los dos lados. No, mentira, en el lado izquierdo era un dorsal ancho y en el otro un gracilis. Bien, esta es una opción para restaurar la flexión del codo. Y otra opción es coger el músculo de la pierna, el gracilis. Fijaos que este peque dobla algo el codo, pero no vence la gravedad. Entonces no es un codo funcional. Entonces le ponemos un gracilis. Fijaos cuando lo hemos quitado, cómo lo podemos estimular el nervio. Y aquí están los vasos. Están los vasos que luego conectaremos. Claro, imaginaos un trasplante de riñón. Pues esto es 10 veces más complejo que un trasplante de riñón por un tema de tamaño, ¿no? Y entonces utilizamos los nervios que sean pertinentes, en este caso nervios intercostales, pero se pueden utilizar otros si están disponibles. Y fijaos, nada, fuerza normal. Esta piel que veis aquí es porque el músculo se puede quitar con piel para, después del trasplante, los primeros días, asegurarnos de que le llegue y le salga bien la sangre. Eso sí, si haces esto, ¿veis? 6 meses. Y con intercostales. Vale, seguimos. Vale, el codo doblado o el flexo de codo es muy frecuente. Y entonces, cuando está más doblado de 30 o 40 grados es cuando puede empezar a dar problemas de función, ¿no? En niños, como hemos dicho, que estamos ante un problema de una enfermedad de crecimiento, antes de la adolescencia no debemos operar porque va a recidir y tendremos que reoperar. Entonces utilizamos yesos progresivos. Y si vuelve a aparecer, pues otra vez yesos progresivos. Es a partir de la adolescencia que ya, como no va a recidivar,
porque ya hemos acabado el crecimiento, sí podemos ir a la articulación y solucionarlo con una sola cirugía, con una cirugía sola. Y después, pues llevaría una férula también por la noche unos 3 meses. Luego tenemos, pues eso, la posición en supinación, es decir, con la palma hacia arriba, o en pronación, con la palma hacia abajo. En pronación, 1, no llama la atención, y 2, no es un problema, con lo cual realmente es la contractura en supinación la que tenemos que tratar. Entonces, vamos a ver. Yo creo que esto me lo voy a saltar. Me lo voy a saltar. Sabes que la insupinación en el día a día se hace en pocas cosas. Lavarse la cara, llevar una bandeja, coger el jabón, el cambio, la higiene. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos 2 extremidades. Casi todo se hace en, pronación, ¿no? Y solo tenéis que pensar en el ordenador para daros cuenta de esto, ¿no? Mira, este chiquito no tiene pronación y eso funcionalmente es un problema. Y ahora voy a coger aquí así y no hagas fuerza ahora, no hagas fuerza, vale. Y hace... Vale, pues eso es un problema. Entonces, esto, la palma hacia arriba o deformidad en supinación, que veis, es malo funcionalmente, es malo estéticamente porque llama mucho la atención, con lo cual, si lo solventamos, es lo que llamamos una cirugía ganadora. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? De si está o no está en crecimiento. A ver, la causa es que el bíceps funciona y el resto de músculos no. El bíceps es el principal supinador, el que gira la palma arriba. Entonces, a un niño pequeño, si nosotros giramos el hueso, lo corregimos girando el hueso, pero no tratamos la causa, pues va a volver a aparecer. Y entonces se recomienda explicar qué puede pasar o cambiar la dirección del bíceps. ¿Veis? Aquí el tendón del bíceps lo hemos pasado para otro lado y entonces ya lo convertimos en pronador. Vale. Pero en adolescentes o en adultos esto no sucede porque ha acabado el crecimiento, con lo cual en adolescentes o en adultos la cirugía es del hueso. El hueso. Y entonces, a ver aquí. Aquí quería mostrar que esta supinación es fija, no gira nada. ¿Veis cómo con el tiempo se queda fijo? ¿Veis? Entonces se puede girar y rotar el radio, más o menos el cúbito, pero si tenemos que girar mucho, como es como he visto en el chiquito anterior, lo mejor es hacer esto que se llama antebrazo de un solo hueso, que también parece muy agresivo, pero realmente no lo es, y que es que vamos a poner el radio sobre el cúbito en una posición que sea funcional, que es con la palma hacia abajo unos 20-30 grados. Entonces, en un antebrazo que realmente no tiene movimiento, esta cirugía realmente va muy bien. Vale, y yo creo que ya debe quedar poco. Allá quedaría cuando no tenemos extensión de la muñeca. Como en este caso, veis que intenta subir la muñeca con los extensores de los dedos. ¿Veis cómo extiende los dedos, extiende los nudillos para intentar subir la muñeca porque la musculatura que sube la muñeca está débil? Entonces, para esto, bueno, sobre todo, ¿por qué es importante tratar eso? Bueno, uno, porque con la muñeca caída, si queremos coger algo, interfiere con nuestro campo de visión y disminuye la destreza, ¿no? Y 2, lo podéis probar, si vosotros con la muñeca caída apretáis el dedo, vais a apretar mucho menos que con la muñeca extendida, porque el músculo está las células musculares están en una mejor posición
con la muñeca extendida. O sea que también le daríamos más fuerza. Bien, esto no voy a decir. Y entonces esta técnica que mejor va si está disponible es coger dos tendones flexores de los dedos. Cada dedo tiene dos, pues podemos sacrificar uno y no pasa nada. Pasarlo a través de la membrana interosa y llevarlo ¿veis? Aquí los hemos cogido. Ahora lo estamos pasando a través de la membrana interósea, los llevamos al dorso de la mano y los ponemos alrededor de un metacarpiano. Aquí veis. Pues esta es mi transferencia tendinosa favorita, porque realmente funciona súper bien. A las 4 semanas se le quita la célula de yeso y no hace falta ponerle otra célula porque queda enganchado ahí de forma muy fuerte. Y bueno, los resultados son, uno nunca dice el 100%, pero ya que a las familias le digo 100% de probabilidad de que esté contento. Y de momento se cumple. Hemos recogido mis casos y los casos de un hospital de Filadelfia y entre los dos son muchísimos y los estamos publicando. Fijaos las cicatrices. Yo creo que ahora sí he acabado. Muchas gracias, a ver si me he pasado. 45 minutos. Bueno, 40. Está perfecto, está perfecto. ¿Se me oye? Sí, Sí, perdón. sí, Ana, sí. Pues nuevamente, muchísimas gracias. O sea, yo estaría aquí horas y horas escuchando cómo vas resolviendo cada uno de los problemas que podemos tener. O sea, sí, es impresionante. Pues una vez más, muchísimas gracias por contarnos un poco el tema de las operaciones, de las secuelas, de lo que nos preocupa tanto, ¿no? El tema del dolor en adolescentes y las posibles secuelas y cómo solucionarlas. Y, y además en un lenguaje que todos entendemos, con fotos, con vídeos, y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo en todos esos pasos que vamos dando. Vamos a abrir el chat, si queréis, para hacer consultas, si tenéis alguna duda, sobre todo dudas así como generales, si queréis, y si hay alguna cosa más personal, siempre se puede hacer luego de manera más interna, ¿no? A ver si hay alguien que quiera consultar. A ver, me preguntan, vale, para la información para poder contactar contigo. Si os parece, podemos pasar los datos del doctor Soldado en el chat y podéis contactar con él, entiendo, a través del correo electrónico, ¿sí? Sí, perfecto. Vale, pues ahora os publicaremos lo que es el correo electrónico y podréis contactar con él. Me preguntaban si hay riesgo de rotura de los nervios al practicar deporte, por ejemplo, al hacer pesas o algún tipo de deporte de riesgo, entiendo. Pues no, igual que cualquier persona. O sea, no. Es automáticas, ¿eh? No están especialmente débiles lo Eh, que es la parte de la extremidad. Es verdad que para los no. padres nos da muchísimo miedo que hagan deportes como esquiar, patinar, estas cosas que siempre, hockey, cosas que puedan caer, ¿no? Patinaje sobre hielo, todas esas cosas que ya tienden a tener una cierta lesión, nos da pánico, por si está más débil Sí. la articulación, etcétera. Sí, yo ahí siempre insisto a los papás de que a efectos prácticos son normales, ¿no? Otra cosa es pues que tenga algún problema concreto de una debilidad en una zona muy concreta y que no le permita defenderse en la caída, ¿no? Pero en general, vida normal, absolutamente normal. Los papás
lo hago a propósito, les cojo a los hijos de los brazos y los elevo en peso, ¿no? Y se asustan, pero es que así es la forma de que se den cuenta. Entonces, si os habéis fijado, los niños, una de sus preocupaciones también es que se van a hacer daño en la extremidad. Y probablemente eso viene inculcado de los papás. Sí, sí. Sí, O sea, la sobreprotección que les damos es que es inevitable, yo creo. sí. Ah, otra, una férula que pueda ayudar a corregir la desviación cubital en la época de crecimiento. ¿Lo recomiendas? ¿Cómo Sí, se puede? sí, sí. Sí, hay deformidades, en general, cualquier deformidad durante el crecimiento se puede eh, evitar que progrese utilizando una férula nocturna, ¿eh? Durante el día no, pero por la noche nocturna sí, sí. Y luego lo ideal sería tratar la causa, ¿eh? Pero para prevenir la férula nocturna, no durante el día, para cualquier deformidad en general está bien indicado. Pero que no, por el día no, que si no, no les dejamos hacer las cosas. Claro, claro. Sí. Entonces, tenemos una consulta un poco concreta. Si un niño que ya tuvo su luxación de hombro y fue operado con 13 meses de transferencia tendinosa y liberación del subescapular, volviese a tener subluxación, la intervención para corregirla sería siempre una osteotomía desrotadora de húmero. Yo personalmente sí que he hecho recirugías en el hombro y todos han perdido mucha rotación interna, o sea, quedan en rotación externa. Con lo cual, probablemente ahora no sea necesario porque no esté muy girado hacia adentro, pero en el futuro, si hay que hacer algo, yo iría al hueso. Entonces, en los niños pequeños, si uno va al hueso, ¿qué pasa? Que luego con el tiempo va a recidivar, va a aparecer de nuevo, pero uno lo habla con los papás y le dice, mire, va a recidivar, pero lo volvemos a hacer porque es una cirugía muy reproducible y no nos va a dar un problema peor que el que tenemos, y es que no llegar a la línea media es peor que no tener función por fuera. Entonces yo los niños eh, que, que no ha sido exitoso la reducción, no sé qué porcentaje es, pero algunos, en esos no los he vuelto últimamente no he vuelto a operar, a hacer cirugía de articular. Estoy esperando a que si en algún día se genera un problema, girar el hueso. Y ya está. Y es mucho, la cirugía es menos agresiva sobre el hueso que sobre la articulación. Es curioso, ¿eh? Porque la articulación son partes blandas y el hueso es hueso, pero es menos agresiva. Y la recuperación es mucho más rápida. Y luego no tiene que estar con el yeso, ni con la ortesis, que en total son 3 o 4 meses, ni requiere una preocupación especial de los ejercicios y tal, porque es que no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Pega en un mes más o menos y después nos olvidamos. Muy bien, muy bien. Tenemos una persona que le preocupa la falta de fuerza como secuela. Me imagino que quiere saber si hay algo para ello. No especifica, ¿eh? Si es falta de fuerza en algún bíceps o en algún sitio en concreto. Bueno, claro, todos los niños tienen menos fuerza, eso está claro. Pero otra cosa es que eso sea significativo, es decir, que en el día a día les suponga un perjuicio y en general no lo es. Eso en general. Luego, claro, hay niños que no tienen flexión de los dedos y no pueden coger, o niños que se les cae la muñeca, como habéis visto, etcétera. Pero en general, o sea, conseguir una fuerza normal, uno no se puede, pero tampoco es importante, porque lo que tenemos que conseguir es una fuerza que sea funcional. Funcional. Ujú, perfecto. Un tema de cicatrices. Cicatriz en el cuello de la primera intervención de 4 meses. ¿Es normal o se suele dar que con 13 años todavía tenga hipersensibilidad en esa zona? Puede ser, sí, puede ser. En general no, en general no dan problemas las cicatrices cuando se opera el bebé.
pero puede ser, sí, puede ser. Es raro. Es raro, ¿verdad? Vale. Si un niño se rompe un hueso del brazo afectado y tiene que escayolarse un tiempo, ¿perjudica la movilidad que haya ganado? ¿Hay un retroceso? ¿O se acaba recuperando lo que ya había con el tiempo? No debería, o sea, primero, la unión, la consolidación, la reparación del hueso es normal, como otro niño, y no debería perderse nada. Se recupera, ¿no? Sí. A ver, tenemos un niño de 6 años con una operación primaria, pero que no ha ganado flexión de codo. ¿Qué opciones serían posibles? Pues depende del tipo de lesión, si es total o parcial, y depende del tiempo que hace de la edad que tiene, el tiempo que hace de la cirugía. Entonces, si me especifica Pues mira, te voy a cuánto reactivar hace el de la... audio del papá que nos ha preguntado a ver si es Sí. posible, si nos puede contar el mismo. Sí, acá estoy. Muchas gracias, Hola, Marco, buenas noches. Marco Buchler. Bueno, pues, no, mi hijo tuvo la operación primaria a los 4 meses y ahora tiene 6 años, alrededor 2 meses. Habíamos intentado hacerle la segunda operación hace un par de años, pero por diferentes situaciones no se ha podido hacerlo. Entonces, pues entender un poquito más cuáles son nuestras opciones a esta altura, ¿no? ¿Qué es una parálisis braquial obstétrica total o parcial? ¿Alta o total? Espera. que Sí. no- Ya, es alta, es una PBO izquierda alta, parcial. Sí. Bueno, entonces hay diferentes opciones. Una opción es el dorsal ancho y la otra opción, las dos que has visto, el dorsal ancho y el gracilis. Si el dorsal ancho al examen parece fuerte, se puede hacer esto y si no el gracilis. Pero la probabilidad de que consiga flexión del codo es muy alta, muy alta. Ok, gracias. Hay una tercera opción que es coger musculatura del antebrazo y subirla hasta el húmero. Lo único que en esta técnica, para doblar el codo, entonces tiene que cerrar los dedos. Se llama Steyler, técnica Steyler. Yo creo que hay que ir a hacer o el dorsal ancho o el gracil, sí. Muchas Y para el gracias. gracilis, como para el gracilis tenemos muchos nervios donantes porque es parcial, con lo cual eh, podemos conectarlo abajo y ser menos agresivos de lo que era antes. Ok, gracias, doctor. ¿Y eso más o menos qué tiempo de recuperación tiene? Eh, eh, el dorsal ancho es más rápido porque ya está inervado, ¿no? Entonces se inmoviliza el brazo unas 6 semanas y ahí ya empieza a trabajar. En cambio, el gracilis, el nervio se conecta y tiene que reinervarlo. Entonces empieza a funcionar a los 6 meses. Empieza a funcionar a los 6 meses. Y obtiene el máximo al año y medio o así. Ok, muchas gracias. A usted. Tiene solución, no se preocupe. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas respecto al tema de la escoliosis que comentabas. Has comentado muy brevemente que la PBO no deforma la columna, pero sí que es verdad que, pues tenemos muchas consultas en que parece ser que sí, que la espalda está desequilibrada, que las caderas están desalineadas, que una cadera parece que salga más que la otra. Tenemos varias consultas en ese sentido. Si nos puedes aclarar un poquito el tema de lo que comentabas, ¿no? Que la escoliosis, la PBO no provoca escoliosis. Sí, pues, si hay, o sea, si hay una deformidad en la columna o hay una diferencia de longitud de las extremidades inferiores, que se llama dismetría, no es por la PBO, es pues como ocurre en cualquier otro niño, pero no es por la parálisis braquial obstétrica. Entonces se tiene que tratar como en cualquier otro niño. Ujú. Vale. Pero la PBO ni lo ha causado ni lo va a empeorar. O sea, lo que es la parte Entonces de caderas y espalda, no. ¿Cómo?
Digo, caderas, espalda, todo eso vendría más bien por las extremidades inferiores, no tanto por las superiores. Eh, o sea, la escoliosis, a ver, si la columna está desviada puede ser porque las extremidades sean de diferente longitud o porque haya una escoliosis. Ujú. Sí. Entonces, si es una escoliosis, a ver, en general, es que es complicado, ¿no? Digamos, si es extremidades inferiores, sería importante si la diferencia es más de 2 centímetros. Ahí tendríamos que empezar a pensar en tratamiento. Si es una escoliosis, ya más complicado. Depende de la edad, pues, y de cuánto esté angulado. Pero tienen que ser angulaciones de más de 40 grados en general para que necesite corsé. Y más de 50, bueno, 30, 40 y más de 50, 60 para cirugía. Ujú, ujú. Este ya no es mi campo, es pero para darle una Mm, noción. Porque seguramente estamos hablando de desviaciones mínimas que no significan nada. ujú. Una pregunta interesante. Al hacer una transferencia de intercostales, si es niña, el día de mañana puede afectar el crecimiento de pechos, el tema de la cicatriz. Sí, lo que hay que hacer es, cuando lo haces, bajarle lo que es el tejido de la futura mama, bajarlo para tener una idea de dónde estará el pliegue submamario. Entonces, hacer el corte donde estará el pliegue submamario. Y así lo hago. Sí. Si te vas muy arriba, cerca del pezón, entonces te queda la cicatriz en la... Pero de todas formas no te afecta la mama, ¿eh? Lo que sí te afecta es la estética de la mama. Ujú, Mm. Entonces, antes los intercostales se hacían de otra manera antiguamente, y es que la costilla se despegaba todo el forro del hueso de la costilla que se llama periósteo. Y entonces eso alteraba el crecimiento de las costillas y alteraba la forma del tórax. O sea que igual deformidades que hay en intercostales no es porque la mama crezca peor, es porque el tórax crezca peor. Pero como lo hacemos ahora, que es a través del músculo, coger los nervios, eso ya no pasa. muy bien, muy bien, muy bien. Un tema de cicatrices otra vez. Cicatrices que puedan limitar el movimiento. Por ejemplo, al elevar el brazo, que le tire la cicatriz que está dejado debajo del brazo y le impida estirar bien. Eso se puede tratar. Sí, se alargan las cicatrices con una técnica que se llama Z-plastia. Sí, es relativamente sencillo y funciona muy bien. Sí, se pueden alargar las cicatrices, sí. Vale, vale. Y tenemos una consulta de la secuela del hombro, más corto y más alto, si se dan todos los casos, si hay forma de corregir, evitarlo. Sí, lo del hombro al final es lo mismo que lo de la longitud y el grosor de la extremidad. Es lo mismo, pero a nivel más proximal. No hay manera. No hay manera. Mm. Muy bien, pues Se cree que, ujú, sí, en teoría, utilizar la extremidad pues estimula el crecimiento y en teoría utilizarla pues disminuiría este problema de longitud, de grosor, de hombro corto, etcétera, pero realmente no se sabe. Entonces la idea sería encontrar, y como es un tema de crecimiento del músculo, sería encontrar un medicamento que, que normalice el crecimiento del músculo. Y en eso está un amigo mío de Cincinnati que se llama Roger Colwell, está estudiando un medicamento ahora en ratas que parece que normaliza el crecimiento muscular y ahí sí que se va, igual eso sí lo va a corregir. Pero bueno, estamos todavía muy lejos de eso. lo iremos siguiendo, este medicamento. Pues no hay muchas más preguntas, pero sí nos gustaría un poquito la idea general, ¿no? Un poco de jóvenes y preadolescentes y tal. Nos pasa a todos los papás que les damos mucha caña a nuestros niños desde que son muy pequeñitos en fisio, en mover, en hacer deporte, no sé qué.
Y luego ya cuando los pobres niños cogen las riendas, no quieren saber nada del brazo. ¿Eso pasa mucho? Porque están agotados. Bueno, nos están llegando muchas consultas Eh, de papás, sí, justamente eso, ¿no? Que han hecho pues algunas operaciones y a los 11, 12, 13 hay un poco de, déjame, ¿no? Tranquilo un poco, sí, pero vaya, en eso y en todo, me imagino, ¿no? sí, sí. Pero, Es una época importante un poco por eso, ¿eh? Es pero, una pero, época pero, sí, importante para sí, seguir. sí, sí. A veces, bueno, a veces no hay que pasarse, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay una cosa de la que creo que se abusa mucho es lo de ir a fisio, ¿no? Aquello de ir a fisio 5 veces, 3 semanas, 3 veces por semana, esto sí que no estoy de acuerdo, porque al final lo más importante es la actividad física. Ujú. Entonces, la fisio es terrible porque es un horario determinado cada día que afecta al niño, afecta a los padres y que seguramente no es tan efectivo como hacer el ejercicio, el deporte. Entonces, yo creo que se deben cansar más con el tema de la fisio que con el tema del deporte. Ujú. Evidentemente es importante que le siga un fisio, pero porque además va a monitorizarlo, cómo va, etcétera. Pero aquello de 3 veces a la semana no le veo sentido. Sí le veo sentido, pues 2 o 3 veces a la semana el deporte, eso sí. ¿Qué deporte Deporte que le gusta. recomiendas? Nos preguntan por aquí. Pues aquellos que implican elevar las dos extremidades, los dos hombros, así, simétricos, ¿no? ¿Portero? ¿Cómo? Portero, Espera, digo. portero. O sea, sería natación, Ujú. el clásico, escalar o el rocódromo, que ahora los papás se lo montan en casa, compran los agarres en Amazon, que son baratitos, de colores, son bonitos. Y luego la gimnasia deportiva, esto, el rocódromo lo aprendí de un papá, lo de la gimnasia deportiva también, porque te van mostrando vídeos, ¿no? Y entiendo que el voleibol también para bloquear y eso. Pero, por ejemplo, básquet, pues básquet no, porque al final vas a utilizar para lanzar y elevar la mano normal, ¿no? Eh, pues sobre todo esos tres y el voleibol quizás. Ujú. Y me están preguntando colgarse. También es una pregunta recurrente. Colgarse en la barra, comprar este tipo de aparatos, ¿no? Que son barras y que se cuelgan los niños de ahí como para estirar el brazo. ¿Eso lo Sí, me recomiendan? parece, sí, me parece como estiramiento muy bueno, pero más que el colgarse es el gesto para colgarse, ¿no? El levantar para ir a colgarse. Y colgarse también, ¿eh? Pero vamos, que no es que estéis 5 minutos colgados, sino que mejor que esté 5 minutos colgándose y descolgándose que los 5 ahí colgados, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí, 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 sí. Preguntan por aquí, piragüismo, surf, todas esas cosas. Bueno, estas no estimulan, ¿no? No tanto, ¿no? La Pero elevación de piragüismo, las... imagino por el Sí, piragüismo. sí, sí, faltaría la elevación, Ujú. pero sí. Ujú. Entendido. Tenemos aquí unas cuantas opciones bastante buenas, yo creo ya. Em, Nos preguntan por la electromiografía. La electromiografía no sirve para nada en el nervio en general, ni en el niño ni, ni Todavía. ni en el niño ni en el adulto tampoco. Mm. Entonces, a ver, ya en el bebé no nos refleja el tipo de lesión que tiene. Luego no nos ayuda a decidir si hay que operar o no hay que operar. Entonces, realmente no nos sirve. Y lo que pasa que sí hay, pues, algunos profesionales que, digamos, para atraer a los pacientes, pues hablan de técnicas de medida eléctrica dentro del quirófano, antes del quirófano, etcétera. Pero las decisiones no se toman con eso, porque está claramente demostrado que no ayudan. Desafortunadamente no tenemos herramientas
que nos ayuden a determinar el grado de lesión del nervio. No existe. Ni las de imagen, ni la resonancia, ni la electromiografía, ni nada. Y entonces las decisiones las tenemos que tomar viendo si mueve o no mueve, si tiene fuerza o no tiene fuerza. Pero es lo que hay, es primitivo, pero es lo que hay. Lo que no podemos es engañar a la gente diciéndole que yo te lo voy a hacer mejor porque estoy utilizando, haciendo estudios de conducción nerviosa dentro del quirófano. Y además eso no es nuevo, ¿eh? Eso lleva décadas. Es una cosa de hace décadas y está claro que no sirve. ¿Eh? Otra cosa es en quirófano, que utilizamos para estimular, ver si identificar si algunos nervios funcionan, eso sí, pero lo de medida de conducción nerviosa dentro de quirófano, esto se llama venta de pescado podrido. Pero es verdad que se sigue haciendo mucho, es decir, como medida de la recuperación o no de los nervios, se sigue haciendo mucho. De hecho, ahora es lo que nos están también comentando aquí, ¿no? Tenemos una mamá que a su hijo le han hecho 2 para ver si está mejorando la lesión. Eso sí sigue haciéndose. Sí, y lo decimos siempre, y en cada charla en el entorno médico lo decimos, la electrografía no sigue para... Bueno, pero la siguen haciendo. Sí. Ujú. Vale. Una pregunta sobre operaciones. Un papá comenta que a su hija con PBO total le hicieron transferencia dorsal ancho y perdió bastante fuerza en la mano. Si esta secuela es normal o no debería haber sido así. No, la transferencia al dorsal ancho no debe afectar a la fuerza de la mano. No debería afectar, ¿no? Sí. No sé si el papá Benjamín, si quiere comentar alguna cosa, a ver si lo encuentro. Aquí. Sí, Benjamín, si quieres comentar alguna cosita más sobre este tema, tenéis la oportunidad. Pues en principio no es normal, ¿no? Esa secuela, digamos, porque dice que sí, que perdió bastante fuerza y que no saben si eso debería haber sido así o no. Vale. Vale, seguimos. Cuando los bebés a los que se les indica cirugía de nervios, ¿es necesario ir a terapia todos los días? Esto yo creo que ya más o menos lo habías contestado. Igual, no. Quizás un día por semana para que le vaya siguiendo el fisio y los papás haciéndole los movimientos, los ejercicios clásicos, ¿no? Girar el brazo hacia afuera con cada cambio de pañal y subir el brazo. Pero no hace falta ir cada día. Es que además, logísticamente eso es imposible. Yo no me imagino teniendo que llevar a un hijo mío todos los días a fisio. No lo haces, ¿eh? Sobre todo, sí, lo haces, pero sobre todo si además no te va a cambiar. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final depende de a quién vas a parar, pues te dicen que tienes que ir todos los días y vas todos los días. Es decir, los papás un poco, cuando aterrizamos en este mundo, pues no conocemos mucho y a veces pensamos que cuanto más mejor, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Sí, Queremos reparar ese daño enseguida y ya, y operar y olvidarnos. Y esto, pues, lamentablemente no es así. sí. Lo digo en el sentido de que yo me pongo en la piel del papá y digo, jo, si yo no me costaría organizarme y esto a él no le va a su bebé no le va a suponer una tal, no le puedo decir que siga yendo. Sí, Me sí. te Lo que creas pasa es que nos enemistades. falta, pues eso, la recomendación, ¿no? De alguien que sabe que por mucho que a lo mejor vayas a mover ese brazo, pues no va a recuperar ni antes ni más, por mucho que vayas al fisio, ¿no? Y a veces esa recomendación pues no la tenemos. Entonces, es importante no perder la cabeza y ayudar al niño, pero no perder la cabeza en eso, porque si no, sí, sí, nos perdemos otras cosas importantes de la infancia, Sí. totalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Soldado. No sé si hay alguna consulta más por aquí.
Mira, una mamá. De lunes a viernes, 12 años ha estado, de lunes a viernes. Sí, sí, eso nos ha pasado a todas, yo creo. En fin, muchísimas gracias. Muy interesante el tema de la charla de hoy. Muy agradecidos por las explicaciones, por la clase maestra y, y por vuestra, bueno, por la confianza, ¿no? Pues un placer estar ahí con vosotros. Cuando necesitéis, cuando queráis ahí Gracias. compartimos. La verdad es que es un placer tener a un doctor tan cercano que nos cuente todas esas dudas que nosotros podamos tener, tener ese ratito para poder hacer consultas también.